determinar acá, en primer lugar, digamos, la utilidad o, efectivamente, la pérdida de la empresa. Arriba aparece el nombre de cuenta, ¿cierto? Activo, nombre de cuenta pasivo, nombre de cuenta pérdida, nombre de cuenta ganancia. Para determinar la utilidad o pérdida de la empresa, los activos y los pasivos no nos influyen en nada. ¿Ya? Es solamente un distractor. Por lo tanto, solamente hay que considerar la utilidad y la pérdida. O sea, perdón, la ganancia y la pérdida, ya para determinar si da utilidad o da pérdida. Y dice ahí determinar si corresponde el impuesto a pagar por la empresa según el régimen 14A y 14B. O sea, aquí está pidiendo, digamos, que calculemos para ambos casos. 14A, recordemos que es un impuesto del 25% y 14B un impuesto del 27%. Recuerden sí, ojo también, al momento de calcular esto, el tema del ppm, ¿ya? Hay que calcular por un lado el impuesto, ¿cierto?, de la primera categoría, 25 o 27%, y además cuánto daría a pago, considerando el descuento del ppm. ¿Ya? Y luego, el ítem 2, esa es por la parte de la empresa. Luego el ítem 2 dice, la empresa está compuesta por dos socios, cuya participación es del 50% cada uno. Considerando que la empresa está acogida al régimen 14A, o sea, con un 25% de impuestos, ¿cierto? Dice, determinar el resultado de impuestos de la renta para ambos socios. El socio 1 presenta la siguiente información. Renta atribuidas propias de terceros provenientes de empresas que determinan su renta efectiva con contabilidad completa, régimen, o sea, artículo 14A, letra A. Artículo 14, letra A, perdón. Entonces aquí la A, ¿cierto?, es que esta persona, ¿cierto?, este socio retiró su 50% de utilidad. Teniendo la utilidad de la empresa acá, ¿cierto?, vamos a tener nuestro retiro. Y ahí es 50 cada uno, ¿cierto?, mitad y mitad. Y además este caballero, este socio, digamos, dice rentas percibidas en los artículos 42, número 2, que corresponde a honorarios. Bueno, aquí algo que no les comenté. Cuando tenemos la tabla de honorarios, ¿cierto? O sea, cuando nosotros tenemos honorarios, tenemos por un lado efectivamente lo que nosotros emitimos como boleta, ¿verdad? O sea, de enero a diciembre nosotros emitimos una cierta cantidad de boletas de honorarios, ¿cierto? Con ahí un monto bruto, ¿ya? En este caso, por ejemplo, aquí dio 24.194.160. Entonces, nosotros tenemos la opción, ¿ya?, de rebajar un gasto presunto. ¿Qué es lo que es este gasto presunto? Nosotros cuando desarrollamos la actividad de honorarios, ¿cierto? Cuando, no sé, hicimos una asesoría, por ejemplo, yo como contador hice una asesoría a una empresa y le emití una boleta de honorarios, ¿ya? Entonces, efectivamente yo emití la boleta por, no sé, puede ser ya por el monto total, los 24.194.000. Sin embargo, aquí, como la ley es justa igual, en cierta manera, la ley te permite rebajar ese ingreso de 24 millones, ¿cierto? Te permite rebajarlo con un gasto presunto. Presunto, ¿cierto? Significa que puede ser un gasto, como dijimos, ¿cierto? En la renta presunta, es un gasto, ¿cómo es la palabra que se me olvidó? Que se presume algo, o sea, no es como que se adivina, sino que es como que yo Deducible. claro, como que se deduce que yo efectivamente para desarrollar esa actividad incurrí en gastos, ¿ya? Ya no sé, pues para esa asesoría efectivamente tuve que ocupar mi auto, ocupar mi computador, no sé. Lo que hace la ley es que te permite rebajar de tu ingreso bruto de honorario, ¿cierto? Te permite rebajar un gasto presunto. Este gasto presunto va a ser el 30% del ingreso, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, el 30% de los 24 millones, pero con un tope, que es de 15 UTA. ¿Ya? Aquí está el valor de la UTA, entonces, si nosotros calculamos directamente, por ejemplo, ¿cuánto nos daría el 30% de 24 millones? 24, 194, 160 por el 30%. Me da 7 millones 2. ¿Ya? Y si yo multiplico 15 UTA por 580, 236, me da 8 millones 7. O sea que el tope en este caso es de 8 millones 7. No puedo poner más de eso.
Por lo tanto, si yo multiplico el 30% de 24 millones, me da 7 millones y tanto, aplico, ¿cierto? Los 7 millones y tanto que me da la multiplicación directa, digamos, del porcentaje por el monto. O sea, 24, 194, 160 por 30%. 7.258. Ese es mi gasto presunto. Entonces yo a los 24 millones le resto los 7 millones 2 y me queda mi total de honorarios. Y eso es lo que yo voy a llevar, ¿cierto? Al saquito este, ¿cierto? Al resumen de, como vimos acá, por ejemplo, de honorarios. ¿Se entendió? ¿O no? ¿Se entendió o no se entendió? No, no mucho, profe. ¿Qué no, que no entendió? Para, digamos, para que lo vayamos resolviendo. No, déjeme leerlo, a ver si es que logro entender. No, pero en base a lo que le expliqué. ¿O alguien lo entendió o no lo entendió del todo? Yo tampoco lo entendí del todo. ¿Podría explicar de nuevo, por favor? ¿Pero todo de nuevo o partimos de cierta base? Yo todo de nuevo por mi parte, sería mejor. No sé Ya. qué opinarán los demás. Tenemos la base de que aquí, pero partimos por eso, ¿de todo el ejercicio o solamente del tema de los honorarios? Del tema de los honorarios, por favor. Ya, tenemos en este caso que este socio de esta empresa, ¿cierto? Que estábamos acá calculando, de la empresa Certamen Limitada, tiene, por un lado, efectivamente tuvo retiros por su empresa, ¿cierto? Que le corresponde el 50% de retiro, ¿ya? De su empresa, en base a la utilidad, ¿cierto? Este socio 1 dice, presenta la siguiente información, ¿ya? O sea, el socio tenemos dos socios. El socio 1 tiene, además de sus retiros, tiene la letra B, ¿cierto? Que dice que corresponde a honorarios. O sea, además de ser dueño de una empresa, él durante el año emitió boletas, ¿cierto?, de honorarios por algún servicio que prestó de manera independiente, etcétera, qué sé yo. La cosa es que esta persona, ¿cierto?, prestó servicios honorarios, ¿ya? Y emitió boletas. El monto total de lo que emitió durante todo el año, de enero a diciembre, fue de 24.194.000, ¿ya? La ley establece que, como esta persona efectivamente prestó un servicio, ya emitió la boleta por el monto total de los honorarios, de lo que él cobró, esta persona tuvo que haber incurrido en algún gasto para desarrollar ese servicio. Evidentemente, o sea, no creo que haya ocupado nada, no sé, por las manos y nada más para desarrollar su actividad. Quizá ocupó un computador, ocupó transporte, qué sé yo. La cosa es que la ley indica que cuando uno emite una boleta de un horario, ¿cierto? Puede presumir un gasto, ¿ya? Presumir, ¿cierto? Dijimos que puede asociar un gasto que no existe, que no está determinado efectivamente, tangiblemente, ¿cierto? Porque no se sabe, es muy variable. Se puede presumir un gasto, ¿ya? Para poder rebajar del ingreso de los 24 millones a un monto más real. Porque como digo, no creo que la persona haya efectuado su servicio, ¿cierto? Y haya cobrado los 24 millones y no haya gastado nada, ¿ya? O sea, aquí se presume que la persona al menos gastó un 30%, ¿ya? Para poder desarrollar su servicio. Entonces, aquí en este caso, el gasto presunto que establece la ley es un 30% del valor, del monto. De los 24 millones, ¿cierto? Le podemos sacar el 30% y eso rebajarlo como gasto. ¿Ya? Salvo que tenemos un tope que es de 15 UTA. ¿Ya? Ese es el tope. O sea, si yo multiplico 15 UTA por 580,236, tengo que el tope de lo que yo puedo rebajar como gasto presunto es de 8.703.540. ¿Ya? Ese es mi tope, 8.703.540. Sin embargo, si yo multiplico los 194, 160, que es el monto, ¿cierto?, de la boleta que yo emití en total durante el año, ¿cierto?,
lo multiplico por el 30%, que es de los gastos presuntos, me da 7,2 millones. O sea que es un monto inferior al tope. Por lo tanto, ocupo el monto inferior. ¿Ya? No ocupo el tope. Ocupo el monto que corresponde, que es el 30% de los 24 millones, que equivale a 7,258,000. Entonces, esos 7,258,000 yo los rebajo, ya como gasto presunto, por lo tanto, a los 24, 196, 94, perdón, 194, le resto los 7,258,000. O sea que mi total de honorarios sería de 16,936,000 y fracción. ¿Ya? Y eso es lo que yo llevo a sumar, ¿cierto? A adicionar a la base imponible de mi impuesto. Ya como un ingreso, en este caso, de Solo, 6 millones. solo por conceptos de honorario sería eso, esos 16 millones, ¿cierto? Solamente la letra B. Estamos viendo acá los honorarios. Profe, ¿Sí? y como consulta dentro de ese gasto presunto, ¿se podría incluir la movilización o la colación? Claro, es que justamente para eso, como una persona cuando emite su boleta, cuando presta un servicio, no lleva el registro de lo que gastó, no lo demuestra, no lo anota, por ejemplo, justamente ese gasto presunto es para presumir o asumir, ¿cierto?, que se gastó un 30%, no sé, pues en locomoción, en movilización, no sé, pues se ocupó con computador, ocupó electricidad, ocupó el teléfono, qué sé yo. Por eso que se presume que un 30% de lo que él prestó se puede rebajar como gasto. ¿Para qué? Para que no tenga que pagar impuestos sobre el total. Porque hay harta la diferencia entre pagar un impuesto sobre el 24 millones o versus un 16 que nos dio ahora. Ese es el fin, digamos, de este gasto presunto. ¿Se entendió ahora? Sí, sí, profe, Aparte de ahora sí. honorario, pero claro. Oh, claro. Ya. ¿A todos? ¿Alguien no entendió? ¿No? Profe, y eso uno dice nomás, yo gasté tanta cantidad de plata, No, no, pues, o no sea, me piden respaldo, nada. uno no lo dice. Uno no lo dice, solamente que se presume que gastó un 30%, así lo establece la ley. Uno no tiene que decir, no, pues yo gasté en esto y eso. No. Ah, o Uno sea, siempre va a ser el 30% con un tope de... el 15 gusta, claro. Siempre va a de ser el 15. 30%. A menos que cambie la ley y diga que, no sé, pues un 40% o un 20%. Pero siempre va a ser el porcentaje que te indique la ley, que en este caso es un 30%, y eso hace años que no se cambia. Está bueno, ¿eh? Está bueno saberlo. En caso de... Claro, entonces cuando Uno uno nunca emite sabe. una boleta de honorarios por un servicio en particular que prestó, ¿cierto? Cuando pague impuestos no va a tener que pagar, no va a tener que pagar sobre el monto total de la boleta, sino va a tener que pagar el monto total, digamos, reducido un gasto presunto del 30%, con tope Sí, de pues, y aparte, si uno, no sé, pues, gastó menos de lo que corresponde, pues, igual le puede agregarle el 30%. Exactamente. Son Exactamente. para adentro. Está bueno. Claro, claro, ¿por qué no? Exactamente. Sí, eso, digamos, con los... Profesor, Sí, dime. en el eventual caso de que yo hubiese, espérate, en el caso que yo hubiera gastado más del 30%, la ley solo establece que es el 30%. Sí, lamentablemente solamente el 30%. Si tú gastaste más de eso, claro, ahí por un lado sales perdiendo. Si gastaste menos, sales ganando, como también decía el compañero. Si uno gasta menos de eso, sale ganando, digamos, porque rebaja más de lo que corresponde. Pero si tú gastaste más, claro, saldrías perdiendo ahí el tema. Igual hay que tener en consideración que cuando uno presta un servicio, ¿cierto? Por lo generalmente cuando uno emite una boleta presta un servicio. No sé, pues, lo pongo en mi caso, por ejemplo. Si yo voy a prestar, no sé, pues, una asesoría a algún cliente en base a contabilidad o tributaria, qué sé yo, es bien difícil que yo gaste más de del 30%, por ejemplo, lo que yo estoy cobrando. Porque, por ejemplo, en mi caso yo ocupo, no sé, por computador, a lo mejor, o más que nada ocupo mis conocimientos para prestar ese servicio. ¿Ya? Y así es con la mayoría de los servicios que uno emite en una boleta. Ya no sé, por un abogado, un médico, cualquier persona, digamos, que presta un servicio es porque es profesional, ¿cierto? Y tiene la capacidad eh, para prestar, digamos, ese servicio como asesoría, como en base a sus conocimientos. No es que una persona, digamos, compre algo, venda algo, por ejemplo, y lo comercialice, por ejemplo. Eso es otra categoría y ahí está el tema
de la otra actividad, ¿cierto? Que te afecta a IVA y todo un tema ya distinto. Entonces, por eso es que es bien difícil que una persona gaste más de eso prestando un servicio. ¿Se entiende? Por ejemplo, ustedes como ingenieros a lo mejor van a prestar, no sé, pues, una asesoría a, no tengo idea, a una máquina que está mala, por ejemplo, y van a decir que la máquina está mala por tal motivo. No sé, se me ocurre. No creo que en ese asesoría gasten más de lo que, o sea, gasten más del 30% de lo que están cobrando. Ya es como bien complejo. Por eso es que se asume, digamos, o la ley lo establece que es un 30% porque o sea, se indica que es como un monto razonable, ¿cierto?, para poder rebajar. ¿Ya? ¿Les quedó más claro ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos en resumen que tenemos por arriba la empresa, ¿cierto? Que es la empresa Certamen 2 Limitada. Y esta empresa está compuesta por dos socios. Uno de los socios, que es el que estamos viendo ahora, socio 1, tiene, aparte de sacar su utilidad de la empresa, ¿cierto? Del 50%, tiene como letra B, ¿cierto? Honorarios. O sea, esta persona, además de tener su empresa, emitió boletas de honorarios. Además, tiene un mayor valor en rescate de fondo mutuo. O sea que esta persona durante el año invirtió su dinero, ¿cierto? En un fondo mutuo, ¿ya? Y rescató plata y por ese rescate, o sea, por sacar esa plata del fondo mutuo, ¿cierto? Ganó, en este caso, 262.000 pesos. ¿Sabes lo que es el rescate del fondo mutuo? Yo sí. ¿Sí? ¿La devolución, los intereses? Claro, o sea, yo tengo plata, no sé, pues tengo 1.000.000. Ese millón lo pongo en un fondo mutuo, ¿ya? El fondo mutuo genera ciertos intereses, genera utilidad, ¿ya? O puede generar también pérdida. Recordemos que el fondo mutuo puede generar utilidad o puede generar pérdida. Ya no así el depósito a plazo. El depósito a plazo siempre va a generar utilidad, ¿cierto? Mucho menor, pero siempre va a ser utilidad. En cambio, el fondo mutuo va generando ya sea utilidad o puede también generar pérdida y es más riesgoso. ¿Ya? Entonces, esta persona invirtió ese millón en su fondo mutuo, ya no se pone en abril. Y luego en mayo, por ejemplo, o no sé, pues en julio, ese millón que tenía se convirtió en 1.262.876. Entonces lo que hizo la persona fue rescató ese fondo mutuo, ¿cierto? Lo retiró, lo rescató, ¿cierto? Y se quedó con el 1.262.876. Entonces, la persona sacó el valor que había invertido del millón y además sacó una utilidad ya de 262.000 pesos. ¿Ya? Y esa utilidad, ¿cierto? Como le incrementó su renta, o sea, su ingreso, ¿cierto? Aplica, digamos, que pague impuesto de renta por este monto. ¿Y no se considera solo la utilidad, profe? ¿Se considera el 1.262.000? Utilidad, porque el millón era mío. Yo invertí el millón, ¿cierto? Y después recupero 1.200.000, solamente pago impuesto por la diferencia, por la utilidad. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos que la persona, este personaje, tuvo retiros por su empresa, emitió boletas de honorarios y invirtió dinero, ¿cierto?, en fondo mutuo y ganó ahí 262.000 pesos. Luego dice crédito de impuesto de primera categoría con derecho de devolución, ¿cierto? Dijimos que cuando una persona retiraba la utilidad de la empresa, ¿cierto? Tenía derecho a un crédito. Y este crédito lo vamos a sacar, digamos, de acá arriba, ¿cierto? Cuando aquí calculamos el impuesto a pagar por la empresa, ¿cierto? Tenemos que la empresa pagó un impuesto y ese impuesto se va como crédito al socio. Recuerden que el 50%, porque aquí hay dos socios, cada uno tiene un 50% de participación, entonces cada uno retira su 50%, ¿cierto?, del total, retira la mitad y por lo tanto aplica la mitad del impuesto. Ya, por eso que ese crédito por impuesto de primera categoría con derecho de devolución. Luego tenemos acá la retención de honorarios, que es la que proviene de acá arriba, ¿cierto?, de los 24 millones, el 10%, que esa es la retención que le descontaron
al momento de emitir la boleta, ¿cierto? Profe, ¿es el 10% Y, o el 10,75? ¿No? no, este es el 10, y está directo por el 10, por eso queda ahí tal cual 24, 19, 16. El 10, no, es más antiguo. Ya es directamente el 10%. Hoy en día, efectivamente, es un 10,75, pero este ejercicio está en base al 10%. Profe, ¿Sí? ¿la boleta de honorario la puede emitir cualquier persona natural o también tiene que ser como una especie de empresa? No, la boleta la puede emitir cualquier persona natural, efectivamente, que tenga actividad de segunda categoría. Ya como dije antes, de servicio, de asesoría, especialmente para la gente que es profesional. Ya, no sé, un kinesiólogo, un médico, un contador, un abogado, un ingeniero. Ellos emiten boletas de honorarios, digamos, por su servicio profesional. Y la emite Lo que cualquier pasa es persona que yo real. cuando hice mi práctica, a mí donde hice la práctica, me retuvieron el Ajá. 10%, pero me pagaron como si fuera honorario. Claro, pero ahí claro, te pagaron como profesional porque tú estabas en la práctica, porque ya estabas saliendo, ¿cierto?, de Claro. tu carrera, ¿cierto? Entonces, claro, ahí tú Ah, ya, prestaste sí. un servicio profesional, entre comillas, que por práctica, ¿cierto? Y ¿Mm? ahí tú emitiste la boleta, ¿cierto? Y te descontaban ese 10%. Entonces, ese 10% Ah, ya, acá ya. como crédito, ¿cierto? Porque Ya, ok. ya te lo descontaron, aquí lo tienes a favor tuyo. Y la letra F no la toman en cuenta, porque eso no, digamos, es mucho enredo. No lo quiero enredar más, porque ya está muy complicado. Lo veo ahí medio complicado. Entonces, la letra F no la toman en cuenta, ¿ya? Eso no lo consideren. Entonces, en resumen, tenemos que el socio 1, como dijimos, tiene retiro por la empresa, ¿cierto? El 50% de la utilidad. Tiene honorarios, ya considerando el honorario, ¿cierto?, menos el gasto presunto. Y tiene mayor valor en rescate de fondos mutuos. Tiene 3 tipos de ingresos. ¿Ya? Ese es el socio 1. Y el socio 2 tiene lo siguiente. El socio 2 dice que tiene rentas también por la empresa, ¿cierto? O sea, sacó su retiro del 50% porque dice rentas atribuidas propias de terceros provenientes de empresas que determinan su renta efectiva con contabilidad completa. Según el artículo 14 letra A. Ya, o sea, de esta autoridad de acá arriba, ¿cierto? Él sacó su 50%. Ya tenemos ese primer ingreso. El segundo ingreso dice que es sueldos, ¿cierto? Pensiones y otras rentas similares de fuente nacional. O sea que esta persona trabajó durante el año, ¿cierto? Y ganó, en este caso, de manera anual, 12.355.000. Ya, ese es su segundo ingreso. Y creo que no tiene más. Porque después dice intereses pagados por crédito con garantía hipotecaria, ¿cierto? O sea, él tiene un crédito hipotecario, pagó intereses al banco, ¿cierto? Entonces le corresponde este beneficio tributario de rebajar la base imponible del impuesto, ¿ya? Con los intereses hipotecarios. También tiene crédito de impuesto global complementario por impuesto único de segunda categoría, ¿ya? O sea, si tuvo sueldos, ¿cierto? Como está la letra B, ¿cierto? Al momento de su liquidación de sueldo, ¿cierto? Le descontaron también el impuesto único de segunda categoría y que aquí ya también actúa como una especie de PPM, ¿cierto? Como una especie de abono, de ahorro que tiene guardado ahí y que ahora lo puede descontar del impuesto global. Ya recordemos que ese es el fin del impuesto único de segunda categoría, que mes a mes te descuenten, ¿cierto?, este impuesto para que lo puedas rebajar del impuesto global complementario, que es el impuesto general, digamos, de la persona. Y tiene el mismo crédito por impuestos de primera categoría de la empresa, al igual que el de arriba. O sea que esta persona, el socio 2, tiene solamente 2 ingresos, como retiro de la empresa, ¿cierto? Retiro de la utilidad, ¿cierto? Y además tuvo sueldos. Tiene esos 2 tipos de ingresos. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Y aquí está la tabla, ¿cierto?, del impuesto global complementario. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Determinar, ¿cierto?, los ingresos o el impuesto, ¿cierto?, de los 2 socios. ¿Alguna duda?
Desarrollenlo. Son Profe, las ¿qué 9. significa crédito al IGC? Impuesto global complementario. Ah, y el IUSC. Impuesto único de segunda categoría. Ah, Entonces, o sea, háganlo ustedes ahora, lo que más puedan, ¿cierto? Igual lo vamos a hacer nosotros en conjunto más rato. Ya, como digo, son las 9:18. A las 10 lo desarrollamos juntos. Ya, pues traten de hacerlo ustedes. ¿Ya? Traten de desarrollar ustedes. Primero recordemos que hay que ver el tema de la empresa, ¿cierto? Calcular la utilidad o pérdida de la empresa, cuánto paga de impuestos, ¿ya? Y luego nos vamos a la renta de los socios. Le subí el taller, ¿cierto? Acá al aula y también le subí la diapo, para que tengan ahí también idea de, o sea, tengan alguna idea de cómo hacer el taller. Así que eso, ¿Cómo se llama el taller, profe? taller de renta. Está aquí en la unidad 2, donde dice talleres, taller renta, dice, está en un PDF. Entonces, como las 10 lo revisamos, igual yo voy a estar acá conectado, si tienen dudas me preguntan, algo en particular. La idea es que ustedes lo hagan solitos para ver si van entendiendo, ¿cierto? Y luego lo revisamos en conjunto.